La lluvia caía con fuerza sobre el pavimento mojado del centro histórico de la Ciudad de México. Los charcos reflejaban las luces de los faroles antiguos, mientras las sombras de transeúntes apresurados se confundían con los murmullos de vendedores que aún resistían bajo toldos improvisados. En medio de ese bullicio, un hombre descendía lentamente de un automóvil lujoso, un deportivo negro que contrastaba con la humildad del entorno. Su traje a la medida, sus zapatos italianos y el brillo metálico de un reloj suizo gritaban éxito y poder. Sin embargo, sus ojos cargaban un peso invisible, uno que ni la riqueza podía disimular. Ese hombre era Alejandro Ortega, uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de una cadena hotelera que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos. Para muchos era símbolo de triunfo, pero para él, cada noche se convertía en una batalla contra el silencio de su conciencia. Aquel vacío interior lo perseguía como un fantasma incansable, recordándole que ni los viajes en avión privado, ni las mansiones en zonas exclusivas podían darle lo que más anhelaba: sentido. Y fue entonces cuando ocurrió. Frente a la puerta de un viejo edificio colonial, un niño descalzo, con la ropa sucia y el rostro marcado por la vida en la calle, levantó la mirada hacia él. No pidió dinero de inmediato, ni extendió la mano con insistencia. Solo lo observó, con unos ojos tan profundos que parecían atravesar la coraza de frialdad que Alejandro había construido durante años. En ese instante, algo se quebró dentro de él. Sintió un nudo en la garganta, un calor extraño en el pecho, y sin poder evitarlo, una lágrima se deslizó por su mejilla. ¿Por qué un millonario que tenía todo lo que cualquiera soñaría lloraba ante la mirada de un niño callejero? ¿Qué secreto escondía ese encuentro inesperado? Esta es la historia de cómo un hombre que vivía para acumular fortunas encontró el verdadero significado de la vida en los ojos de un pequeño olvidado por el mundo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí compartimos relatos que transforman corazones y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Alejandro respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Recordó de golpe escenas de su infancia en Oaxaca, los juegos en calles de tierra, el olor del pan recién horneado en la panadería de su padre y la voz dulce de su madre diciéndole que nunca olvidara ser compasivo. Esos recuerdos lo golpearon como una ola repentina, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y culpa. ¿En qué momento había dejado de ser aquel niño humilde para convertirse en un adulto tan distante de sus raíces? Mientras el tráfico rugía detrás de él y el sonido de una marimba callejera llenaba la noche, Alejandro se inclinó ligeramente hacia el pequeño. No sabía qué decir. Estaba acostumbrado a negociar contratos millonarios, a hablar con políticos y magnates, pero frente a ese niño, su voz se apagaba. El silencio lo envolvió. El corazón le latía con fuerza, como si anunciara que algo extraordinario estaba por suceder. Alejandro, el millonario admirado y envidiado, estaba a punto de enfrentarse a la verdad más incómoda, la soledad de su alma y la revelación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y así, en esa calle mojada del corazón de México, comenzó una historia que no solo transformaría a un hombre, sino que también nos recordaría a todos que el verdadero valor no se mide en números, sino en actos de amor. El niño lo miró, sin palabras, y Alejandro entendió que aquel encuentro sería apenas el inicio de un camino que jamás imaginó recorrer. La mañana siguiente, el sol iluminaba con intensidad las calles de Polanco, donde los ventanales de edificios modernos reflejaban un cielo despejado y azul. Entre esas avenidas exclusivas, Alejandro Ortega se desplazaba en el asiento trasero de su camioneta blindada, con un portafolio lleno de documentos que debía revisar antes de una junta crucial. Sin embargo, su mente estaba lejos de los negocios. No podía apartar la imagen de aquel niño que lo había mirado con tanta inocencia la noche anterior. El chofer, un hombre mayor de nombre Julián, lo observó por el retrovisor. «Señor, ¿está bien?».
Nunca lo había visto tan distraído. Alejandro respiró profundo y contestó con evasiva. No dormí bien, nada más. Concéntrate en manejar. Al llegar a las oficinas centrales de su empresa, una torre imponente en Paseo de la Reforma, lo esperaba una fila de asistentes y secretarias con carpetas, contratos y tabletas en mano. Su secretaria personal, Mariana, le informó con voz firme. Señor Ortega tiene 3 reuniones consecutivas, primero con inversionistas de Monterrey, después con la delegación extranjera y finalmente con el Consejo de Accionistas. Todo está programado al minuto. Alejandro asintió, pero cada palabra le sonaba hueca. Entró en la sala de juntas y se encontró rodeado de empresarios con trajes tan caros como el suyo, todos hablando de cifras, proyecciones y mercados emergentes. Las pantallas mostraban gráficos ascendentes, mientras el aire acondicionado mantenía el lugar frío, casi estéril. Pero en su interior Alejandro sentía un calor extraño, un desasosiego que le impedía concentrarse. Uno de los consejeros lo interpeló. Alejandro, ¿qué opinas de expandir la cadena hacia el norte de México? El mercado en Monterrey está listo para inversiones millonarias. Él se quedó en silencio unos segundos más de lo normal, provocando incomodidad en la mesa. Finalmente respondió con una sonrisa forzada. Sí, claro, hay que analizarlo. Después les daré mi opinión detallada. Nadie sospechaba lo que pasaba dentro de él. Para todos, Alejandro seguía siendo el líder visionario que nunca titubeaba. Pero por dentro, recordaba las calles polvorientas de su infancia en Oaxaca, donde cada peso tenía valor, donde la vida se medía en abrazos y no en balances financieros. Recordaba a su padre, un panadero que trabajaba desde el amanecer, y a su madre que siempre decía: Alejandro, hijo, lo más importante es nunca perder la humildad. Esas palabras ahora retumbaban en su mente con dolorosa claridad. Tras terminar sus compromisos, se retiró a su oficina privada en el piso más alto. Desde allí, la ciudad se extendía como un océano infinito de edificios y autos. A pesar de tener todo bajo control, sintió un vacío enorme, como si ninguna de esas propiedades realmente le perteneciera. Encendió un puro, intentó relajarse con un whisky importado, pero el recuerdo del niño regresaba con fuerza. Se inclinó hacia el ventanal, contemplando la urbe, y murmuró en voz baja: ¿de qué sirve todo esto si no puedo dormir en paz? El silencio de su oficina se rompió con la entrada repentina de Mariana. Disculpe, señor, ¿quiere que le confirme la cena con los inversionistas españoles? Alejandro, irritado sin razón, contestó: cancélala. No quiero ver a nadie esta noche. Mariana lo miró con sorpresa, pero no se atrevió a cuestionarlo. Al quedarse solo de nuevo, Alejandro se hundió en su sillón de cuero y cerró los ojos. El peso de su soledad lo golpeaba con más fuerza que nunca. Podía tener mansiones en las lomas, autos deportivos y cuentas millonarias en el extranjero, pero no tenía con quién compartir una cena sincera, ni alguien que lo abrazara sin esperar nada a cambio. El eco de risas falsas en fiestas de sociedad, el brillo superficial de joyas y relojes, todo eso ahora le parecía ridículo. Por primera vez, Alejandro se preguntó si había desperdiciado su vida persiguiendo espejismos, y sin darse cuenta, esa grieta en su corazón se hacía más grande, abriendo paso a un cuestionamiento que lo llevaría a enfrentarse con la verdad que siempre había querido ignorar. La noche había caído sobre la Ciudad de México con una llovizna persistente que hacía brillar las piedras antiguas del centro histórico. El aire olía a humedad mezclada con el aroma de tacos al pastor que se cocinaban en trompos humeantes a la orilla de la acera. Alejandro Ortega, después de cancelar todos sus compromisos, había decidido salir solo en un intento por aclarar sus pensamientos. No quería estar en su mansión silenciosa, tampoco en los bares exclusivos donde siempre lo esperaban conocidos superficiales. Esa noche, sin saber bien por qué, pidió a Julián que lo dejara en una de las calles más concurridas, cerca de la Catedral Metropolitana, y que regresara por él más tarde. El contraste era brutal. Su traje de diseñador
destacaba entre los vendedores ambulantes que ofrecían dulces, recuerdos y paraguas baratos a los turistas rezagados. Alejandro caminaba con las manos en los bolsillos, observando a la gente que pasaba a su alrededor con indiferencia. Sentía que cada rostro reflejaba una vida llena de luchas, algo muy diferente a la suya, en la que todo parecía resuelto con una firma o una transferencia bancaria. Fue entonces cuando lo vio. A un costado de un puesto de elotes, un niño descalzo, con los pantalones rasgados y la camiseta empapada, lo miraba fijamente. Sus ojos, oscuros y grandes, tenían una profundidad que desarmó a Alejandro. No había súplica exagerada, ni el gesto aprendido de quien pide limosna cada día, solo una mirada limpia, penetrante, que lo detuvo en seco. El niño se acercó lentamente y habló con voz suave, pero firme. «Señor, ¿tiene algo de comer?» Alejandro sintió un golpe en el pecho. Esperaba escuchar una moneda, unas monedas, por favor, como tantas veces había oído en los semáforos de la ciudad. Pero lo que el niño pedía no era dinero, era alimento, algo básico, tan elemental que lo dejó sin palabras. «No, no traigo comida», respondió con torpeza mientras buscaba en sus bolsillos. Encontró un billete, lo extendió con gesto automático. El niño lo miró pero no lo tomó. «No quiero dinero, quiero algo que me quite el hambre», insistió con calma. Esa respuesta desconcertó por completo a Alejandro. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien rechazaba su dinero? Todo en su vida giraba en torno a cifras, a transacciones, a pagar por lo que deseaba. Y ahora, frente a él, un pequeño le recordaba que el valor no siempre se medía en billetes. El murmullo de la gente continuaba alrededor. El ruido de la música callejera y los claxonazos de los taxis parecían desaparecer. Alejandro solo podía escuchar el eco de esas palabras en su mente. Algo se agitó dentro de él, una emoción que había permanecido enterrada durante años. Los ojos se le humedecieron sin que pudiera evitarlo. El niño, confundido, preguntó en voz baja, «¿Por qué llora, señor?» Alejandro se llevó una mano al rostro, sorprendido de sentirse vulnerable frente a un desconocido. Intentó sonreír, pero su voz temblaba. «No lo sé. Tal vez porque hace mucho no me miraban así». El pequeño inclinó la cabeza, curioso, como si tratara de descifrarlo. Alejandro respiró hondo, buscando recomponerse. El peso de su soledad y de sus recuerdos se mezclaba con la realidad que tenía delante. Había visto miles de niños en situación de calle antes, pero ninguno lo había conmovido de esa manera. El viento frío sopló con más fuerza, levantando gotas de agua que mojaron aún más la ropa del niño. Alejandro sintió un impulso repentino de protegerlo, aunque no supiera cómo. Se agachó un poco para estar a su altura y con voz seria preguntó, «¿Cómo te llamas?» El niño dudó un instante antes de responder. «Me llamo Diego». Alejandro repitió ese nombre en su mente, como si guardara un secreto. No entendía por qué, pero intuía que ese encuentro no era casualidad. Algo profundo lo llamaba desde el interior, como si el destino hubiera trazado ese cruce de caminos. Y mientras la lluvia continuaba cayendo, Alejandro supo que aquella noche no terminaría como todas las demás. Algo había empezado a despertar en su corazón, algo que ya no podría ignorar. Alejandro permanecía frente a Diego, con la ropa empapada y el corazón latiendo con una fuerza que no lograba comprender. Aquella mirada del niño lo había desarmado por completo, y la simpleza de su petición lo había sacudido más que cualquier negociación complicada o pérdida millonaria. El silencio entre ambos se volvió tan intenso que parecía que el bullicio de la ciudad desaparecía, como si el tiempo se hubiera detenido. El niño volvió a hablar, con voz quebrada pero firme. «Tengo hambre, señor». «No he comido desde ayer». Alejandro tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. Miró a su alrededor, buscó con la vista algún puesto abierto. A pocos metros, un taquero apagaba el carbón mientras guardaba sus cosas. Alejandro se acercó apresurado y le pidió, «¿Todavía tiene algo?» El hombre lo miró con cansancio y contestó, «Unos pocos tacos fríos, patrón, nada más».
«Dámelos todos», ordenó Alejandro sin pensarlo. Regresó con la bolsa en las manos y la ofreció a Diego. El niño, con un brillo de sorpresa en sus ojos, la tomó con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Se sentó en el suelo y empezó a comer con desesperación, pero también con un respeto silencioso, como si supiera que cada bocado era un regalo inmenso. Alejandro lo observaba, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. Y entonces sucedió lo inexplicable. Mientras miraba a Diego devorar aquellos tacos, Alejandro sintió un calor distinto, una luz que parecía envolverlos en medio de la noche lluviosa. Cerró los ojos un instante y escuchó una voz en lo profundo de su alma. No era un pensamiento suyo, no era recuerdo. Era una voz clara, serena, llena de ternura y autoridad. Lo que hagas por este pequeño lo haces por mí. Alejandro abrió los ojos de golpe, buscando alrededor, convencido de que alguien había hablado. Pero no había nadie. La calle seguía llena de pasos, de risas lejanas y música que salía de un bar, pero esa voz seguía retumbando en su interior. Sintió escalofríos recorrerle la espalda. Diego lo miró con la boca aún llena y preguntó ingenuamente: «¿Qué tiene, señor?» «Parece que vio un fantasma». Alejandro respiró agitado y respondió con dificultad: «No lo sé, Diego, no lo sé, pero creo que escuché algo que no puedo explicar». El niño sonrió levemente, como si esa respuesta no lo sorprendiera. «Mi abuelita decía que Jesús siempre cuida a los niños que no tienen papás». Tal vez fue él. Las palabras de Diego lo atravesaron como una flecha. Alejandro, el hombre que había dejado de rezar hacía décadas, que solo creía en la lógica de los números y en la fuerza del dinero, se encontró llorando frente a un niño desconocido que hablaba de fe con una naturalidad desarmante. Las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Diego lo miraba sin burlarse, sin incomodidad. Había en sus ojos una comprensión inocente, casi sagrada. Alejandro, con voz quebrada, susurró: «¿Por qué siento esto? He visto miles de niños en la calle y nunca me pasó algo así». El niño encogió los hombros y respondió con simplicidad: «Porque Jesús quería que me viera usted». Ese instante se quedó grabado en lo más profundo de su ser. Alejandro sabía que no era una casualidad. Algo mayor estaba ocurriendo, algo que no podía explicar con su mente empresarial ni con sus estrategias de control. Era como si Dios mismo hubiera decidido interrumpir su vida perfecta para mostrarle lo que en verdad importaba. Se levantó despacio, pasó una mano por su rostro empapado y miró de nuevo al pequeño. Sentía miedo, pero también una extraña paz, como si hubiera recibido un mensaje directo desde lo alto. Y aunque no comprendía todavía el propósito, supo que esa noche marcaría un antes y un después en su existencia. El eco de aquella voz seguía retumbando en la mente de Alejandro mientras regresaba a su mansión en Las Lomas. El viaje de vuelta fue silencioso. Julián, el chófer, lo miraba de reojo sin atreverse a preguntar nada. Alejandro mantenía la vista fija en la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. Por primera vez en muchos años, no sentía orgullo al contemplar la urbe que dominaba con sus inversiones. Sentía miedo, una incertidumbre que lo desbordaba. Al llegar, la residencia parecía más fría de lo habitual. Las lámparas de cristal iluminaban con un resplandor distante, y el mármol del piso devolvía ecos de pasos solitarios. Alejandro dejó su saco en el sofá y se sirvió un whisky, aunque no tenía ganas de beberlo. Subió a su habitación, se sentó en el borde de la cama y se llevó las manos al rostro. «¿Qué me está pasando?», susurró con la voz quebrada. Cerró los ojos y volvió a escuchar esa frase en su interior: «Lo que hagas por este pequeño, lo haces por mí». Era imposible ignorarla. Se levantó sobresaltado, caminó de un lado a otro como un león enjaulado. Nunca antes se había sentido tan vulnerable. En medio de esa tormenta interna, decidió visitar a su madre. Ella vivía en una casa más sencilla dentro de la misma propiedad, pues nunca aceptó mudarse a la mansión principal. Aún conservaba costumbres de su vida en Oaxaca.
Cocinaba sus propios frijoles, rezaba cada noche frente a un pequeño altar y siempre vestía con modestia. Cuando Alejandro entró, la encontró sentada en un sillón, tejiendo con paciencia. La mujer levantó la vista y notó la expresión agitada de su hijo. «Hijo, ¿qué te sucede? Tienes los ojos rojos». Alejandro dudó, pero finalmente se dejó caer en una silla frente a ella. «Mamá, vi a un niño en la calle y lloré. No entiendo por qué». Fue como si algo me atravesara el corazón. La mujer sonrió con ternura, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Tal vez porque todavía queda bondad en ti, aunque la escondas bajo tanto lujo. ¿Hace cuánto que no escuchas a tu corazón, Alejandro?» Él apartó la mirada, incómodo. «No lo sé, mamá. He construido todo esto para ti, para nuestra familia. Pero ahora siento que nada tiene sentido». Ella dejó a un lado el tejido y tomó la mano de su hijo. «No te confundas. Yo siempre te pedí que fueras honesto y que recordaras de dónde vienes, no que te olvidaras de ti mismo en la búsqueda de riquezas. El dinero puede levantar paredes, pero nunca llenará un alma vacía». Las palabras de su madre lo golpearon con fuerza. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo que la coraza de su orgullo se resquebrajaba. Por primera vez en mucho tiempo, deseó volver atrás, a los días en que podía reír sin preocupación, a los años en que su padre lo llevaba al río y le enseñaba a no tener miedo de ser humilde. «Mamá», dijo en voz baja, «no dejo de pensar en ese niño. Siento que debo hacer algo, pero no sé qué». Ella lo miró con dulzura y le respondió con firmeza. «Entonces hazlo, no ignores esa voz. Quizás sea Dios llamándote de nuevo». Alejandro apretó los labios conmovido. Se levantó y se acercó al altar donde su madre tenía una imagen de Jesús. No recordaba la última vez que se había detenido frente a ella. Sintió una mezcla de vergüenza y necesidad. El silencio de esa habitación parecía hablarle más fuerte que cualquier aplauso de empresarios o políticos. Esa noche apenas logró dormir. Daba vueltas en la cama, atrapado entre el recuerdo de Diego y las palabras de su madre. Al amanecer, con los ojos cansados y la determinación aún confusa, Alejandro supo que no podía seguir ignorando el llamado que lo atormentaba. Alejandro despertó con los ojos hinchados y la mente nublada. Había pasado la noche entera reviviendo el rostro de Diego y las palabras de su madre. El día apenas comenzaba, y ya sentía un peso insoportable sobre los hombros. Sin embargo, debía presentarse en su empresa. Juntas, llamadas y compromisos que parecían no esperar. En cuanto llegó a la oficina, Mariana, su secretaria, le entregó la agenda con voz rápida y precisa. «Señor Ortega, hoy tiene reunión con el Consejo a las 10, almuerzo con el embajador a la 1 y, por la tarde, entrevista con la revista de negocios. Todo confirmado». Alejandro la escuchó, pero en su interior algo se revelaba. No tenía deseos de ver a diplomáticos ni de responder preguntas sobre cifras récord. Quería hablar de otra cosa, de lo que lo estaba consumiendo por dentro. Pero, ¿cómo? Nadie lo entendería. Al entrar en la sala del consejo, fue recibido con sonrisas calculadas. Los socios, hombres de corbatas sobrias y relojes caros, lo miraban como siempre, esperando seguridad, firmeza y decisiones frías. Uno de ellos, Ramiro, un inversionista de Monterrey, lanzó la primera estocada. «Alejandro, nos preocupa verte distraído. Últimamente no eres el mismo. Ayer cancelaste una cena millonaria sin explicación». Alejandro respiró hondo. «No siempre se trata del dinero, Ramiro. Hay cosas que también importan». La sala se llenó de murmullos. Otro socio, Ernesto, levantó la ceja con ironía. «¿Qué cosas? ¿Filosofía? ¿Espiritualidad? Eso no paga las cuentas». La risa forzada de algunos se mezcló con el silencio tenso de otros. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Sentía rabia, pero también miedo. Por primera vez, sus convicciones internas chocaban con las expectativas de los demás. «Estoy diciendo que debemos pensar en algo más que en números», replicó con firmeza. «Hay demasiada gente allá afuera que no tiene ni qué comer,
mientras nosotros discutimos sobre qué ciudad da más utilidades. Las miradas incrédulas lo atravesaron como cuchillos. Ramiro sacudió la cabeza. Alejandro, no te reconozco. Tú siempre fuiste un hombre práctico. Si quieres hacer caridad, hazlo con tu propio dinero, pero no distraigas la visión del grupo. La discusión terminó en un silencio incómodo. Alejandro salió de la sala con un torbellino en el pecho. Horas después, en la entrevista con la revista de negocios, el periodista lo miró con admiración fingida. Señor Ortega, usted es ejemplo de éxito. ¿Cuál es su mayor ambición ahora? Alejandro dudó y, en lugar de hablar de expansión, respondió con voz baja. Encontrar un propósito real. El periodista parpadeó sorprendido. ¿Propósito? ¿No es suficiente haber construido un imperio? Alejandro no contestó. Se limitó a sonreír, aunque por dentro la pregunta le quemaba como fuego. Esa tarde, en un café cercano a la oficina, se encontró con algunos amigos de su círculo social. Entre ellos estaba Arturo, un empresario joven acostumbrado a la ostentación. Apenas lo vio, le dio una palmada en la espalda. «Alejandro, nos contaron que andas raro. ¿Qué pasa? ¿Te enamoraste o qué?» Las risas llenaron la mesa. Alejandro bajó la mirada y respondió serio. «Conocí a un niño en la calle, Arturo. No dejo de pensar en él». El silencio se apoderó de todos por un segundo, hasta que uno soltó una carcajada. «¿Un niño? Vamos, no me digas que ahora quieres ser filántropo. Eso es para lavar la imagen, no para perder el tiempo». Alejandro apretó la mandíbula. El desprecio en esas palabras lo hirió, pero también lo hizo más consciente de la soledad en la que estaba entrando. No podía esperar comprensión de quienes solo medían la vida en lujos. Cuando regresó a su casa esa noche, el peso de todas esas voces lo aplastaba. Se miró al espejo, viendo a un hombre impecablemente vestido, pero con los ojos cansados de luchar contra su propio orgullo. El miedo lo asaltaba. Si seguía ese impulso de ayudar, perdería respeto, poder y quizá amistades. Pero si lo ignoraba, ¿qué quedaría de él? El dilema lo desveló una vez más, atrapado entre la comodidad de su mundo y la voz que lo llamaba desde adentro. El amanecer en la Ciudad de México traía consigo un cielo grisáceo y un aire denso con olor a gasolina y pan dulce recién horneado que salía de las panaderías. Alejandro despertó con una sola idea fija. Debía encontrar a Diego. La inquietud lo consumía desde aquella noche, como si algo dentro de él no le permitiera continuar con su vida hasta volver a ver esos ojos. Decidió no llevar la camioneta blindada. Ordenó a Julián descansar y salió solo, vistiendo ropa sencilla que rara vez usaba. Caminó primero por las calles del centro histórico, buscando entre los portales donde solían dormir los niños de la calle. Se detuvo a preguntar a una vendedora de tamales. «Disculpe, señora, ¿ha visto a un niño delgado de unos 9 años con ropa sucia? Se llama Diego». La mujer lo miró con desconfianza. «Hijo, niños así hay muchos por aquí. Vienen y van. Pero si busca de verdad, intente en Tepito o en La Merced. Allá se refugian varios». Alejandro agradeció y continuó. El bullicio de la ciudad lo rodeaba. Pregoneros ofreciendo tortas de chilaquil, taxis pitando sin descanso, comerciantes empujando carritos con mercancía. Sentía que por primera vez caminaba entre la gente, sin la barrera de choferes ni guardaespaldas. La ciudad, con todo su caos, le mostraba un rostro crudo que había olvidado. Al llegar a Tepito, el ambiente cambió. Puestos abarrotados de ropa, zapatos pirata y electrónicos cubrían las calles. Alejandro avanzaba con cautela, consciente de que su sola presencia lo delataba como alguien ajeno al barrio. Se acercó a un hombre que vendía películas piratas. «Busco a un niño que vive en la calle. Se llama Diego. ¿Lo ha visto?» El hombre mascaba chicle y lo miró con recelo. «¿Y usted quién es para andar preguntando por chamacos? Aquí no se mete cualquiera». Alejandro titubeó, pero respondió con sinceridad. «Soy alguien que quiere ayudarlo». El vendedor lo observó unos segundos antes de señalar con la cabeza hacia un callejón. «A veces se juntan allá, con otros mocosos, pero tenga cuidado, no todos confían en extraños».
Alejandro siguió la indicación y recorrió aquel callejón húmedo, donde niños y adolescentes hurgaban en bolsas de basura buscando restos de comida. El corazón le dolió al verlos. Se acercó lentamente, pero algunos lo miraron con hostilidad. «¿Qué quiere, señor Fifí?», gritó uno de ellos con voz desafiante. Alejandro levantó las manos intentando mostrarse tranquilo. «No busco problemas. Solo quiero encontrar a un niño llamado Diego». Los chicos se rieron con burla. «Aquí no hay Diegos. Váyase antes de que lo dejemos sin reloj». Alejandro dio un paso atrás, comprendiendo que no lograría nada imponiéndose. Salió de allí con el corazón oprimido, pero sin rendirse. Decidió probar en Iztapalapa, donde sabía que la pobreza era todavía más dura. El trayecto en metro fue un golpe de realidad. Vagones abarrotados, olores mezclados de sudor y frituras, músicos ambulantes cantando rancheras por unas monedas. Alejandro, acostumbrado a autos de lujo, se sintió extraño entre esa multitud, pero también humano, cercano a lo que había olvidado. Al llegar a la Merced, caminó entre mercados saturados de frutas, verduras y especias. Preguntó a un taquero que preparaba carnitas. «¿Ha visto a un niño de la calle llamado Diego?». El hombre se limpió las manos en el delantal y asintió. «Sí, creo que lo he visto durmiendo en una banca, allá por el parque pequeño, junto a la iglesia». El corazón de Alejandro se aceleró. Corrió casi sin darse cuenta, atravesando pasillos llenos de gente hasta llegar al parque, y ahí estaba. Diego dormía encogido sobre una banca de madera, con los pies descalzos y una cobija rota cubriéndolo apenas. Alejandro se detuvo, respirando con dificultad. La emoción lo inundó. Después de tantas dudas, críticas y obstáculos, había encontrado lo que buscaba. Su vida, sin saberlo, estaba a punto de dar un nuevo giro alrededor de ese pequeño ser. Alejandro se acercó lentamente a la banca. Diego dormía encogido, respirando con dificultad. Sus mejillas estaban sucias y el cabello enredado. El corazón de Alejandro se apretó. Era un niño, apenas un niño, y ya cargaba el peso de la calle. Se inclinó y lo llamó con suavidad. «Diego, despierta». El pequeño abrió los ojos de golpe, asustado, como quien ha aprendido a defenderse antes de confiar. Al verlo, frunció el ceño. «¿Qué quiere usted?», preguntó con desconfianza. «Tranquilo», respondió Alejandro alzando las manos. «Solo vine a verte». Diego se incorporó despacio, abrazando la cobija raída como si fuera un escudo. «La gente como usted nunca viene nomás a ver. Siempre quieren algo». Esas palabras lo golpearon con fuerza. Alejandro respiró hondo y contestó con sinceridad. «No quiero nada de ti. Solo quiero ayudarte». El niño lo observó con escepticismo. «¿Ayudarme? ¿Por qué? Si nadie me ayuda nunca». Alejandro no supo qué decir. No había respuesta lógica que justificara aquella necesidad de estar frente a él. Se sentó en la banca, dejando un espacio prudente. «No sé explicarlo, solo sé que no puedo olvidarme de ti desde la otra noche». El estómago de Diego gruñó, traicionando su hambre. Alejandro sonrió con ternura. «¿Quieres comer? Conozco un puesto cerca, hacen unas quesadillas buenísimas». El niño lo miró, dudando. «Si me lleva, no me deje después en la calle como si fuera un perro, ¿sí?» Alejandro sintió un nudo en la garganta. «No, Diego, no voy a dejarte». Caminaron juntos hasta un puesto pequeño iluminado por focos amarillos. El olor a masa y queso derretido llenaba el aire. Alejandro pidió varias quesadillas de flor de calabaza y hongos. Mientras esperaban, intentó entablar conversación. «¿Cuántos años tienes?» «9», respondió Diego sin levantar la vista. «¿Y tu familia?» El niño apretó la cobija y murmuró. «Se murieron. Primero mi papá, luego mi mamá. Desde entonces vivo en la calle». Alejandro sintió un vacío en el estómago. No era solo un niño pobre, era un huérfano. El vendedor entregó la comida y Diego la devoró con avidez, aunque cuidando de no parecer desesperado. Entre bocado y bocado, lo miraba con recelo. «¿Usted es rico, verdad?», preguntó de pronto. Alejandro se quedó en silencio un instante antes de responder. «Sí, tengo dinero».
Entonces seguro quiere comprar algo de mí. Todos los ricos quieren algo. Alejandro negó con la cabeza. No quiero comprarte nada, lo único que quiero es conocerte. Diego lo estudió con la mirada, como si buscara la mentira escondida. Después de un silencio largo, habló con tono serio. Pues yo no confío en nadie. La calle enseña a no confiar. Alejandro asintió. Lo entiendo, y no voy a pedirte que confíes en mí de inmediato. Solo déjame estar cerca. El niño no respondió, pero en sus ojos apareció un destello de curiosidad. No era aceptación plena, pero tampoco rechazo. Era un pequeño resquicio, una puerta entreabierta que Alejandro supo debía cuidar con paciencia. La noche avanzaba y el frío aumentaba. Alejandro se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de Diego. El niño lo miró sorprendido. ¿Y usted? ¿No va a tener frío? Alejandro sonrió débilmente. Estoy acostumbrado. Ese gesto tan simple derrumbó un poco de la muralla que rodeaba al niño. No dijo nada, pero abrazó el saco con fuerza. Alejandro lo observó y comprendió que la confianza no se gana con palabras, sino con acciones. Mientras caminaban de regreso al parque, Diego murmuró en voz baja: «Si de veras quiere ayudarme, no se rinda». Alejandro lo escuchó conmovido. Sabía que ese inicio, frágil y tímido, era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. La confianza de Diego seguía siendo frágil, como un cristal a punto de romperse. Aunque había aceptado caminar junto a Alejandro y compartir comida, aún lo rodeaba una sombra de desconfianza. Esa desconfianza se haría más evidente cuando ambos regresaron al parque donde otros niños callejeros lo esperaban. Apenas lo vieron llegar acompañado de aquel hombre bien vestido, comenzaron las burlas. «Miren, Diego ya se consiguió un papá millonario», gritó uno con ironía provocando carcajadas. «Seguro lo va a vender para que lo adopten en el extranjero», añadió otro entre risas crueles. Diego bajó la cabeza avergonzado. Sus manos se aferraban al saco que Alejandro le había prestado, como si aquello lo delatara. Alejandro observaba en silencio, sintiendo un nudo en el pecho al ver la crudeza con la que los pequeños se protegían del mundo. Uno de los mayores, un adolescente flaco con mirada desconfiada, se adelantó y señaló a Alejandro. «¿Y usted qué quiere aquí?» «Estos niños no necesitan ricos metiches. Váyase antes de que le quitemos lo que trae». Alejandro lo miró con calma, aunque su corazón latía fuerte. «No vengo a quitarles nada. Solo quiero ayudar a Diego». Las risas se hicieron más fuertes. «¿Ayudar?», exclamó el adolescente. «Los de su clase solo ayudan cuando hay cámaras, cuando quieren fama. ¿Dónde estaban cuando teníamos hambre de verdad?». Diego miraba la escena en silencio, atrapado entre la lealtad hacia su grupo y la chispa de esperanza que comenzaba a sentir por Alejandro. Se sentía dividido, como si dar un paso hacia ese hombre significara traicionar a quienes habían sido su única familia en la calle. Alejandro se inclinó hacia Diego y habló con voz suave. «Tú decides, hijo. Si quieres quedarte, lo entenderé. Pero si quieres una oportunidad distinta, estaré aquí». El niño tragó saliva inseguro. El grupo, al notar la duda en sus ojos, lo empujó con palabras duras. «No seas tonto, Diego. Ese rico solo te va a usar. Luego te dejará tirado como todos. Aquí tienes tu familia, no con él». Alejandro sintió el peso de la lucha interna del niño. No podía apresurarlo ni obligarlo. Todo en su interior pedía paciencia. La tensión aumentó cuando un hombre mayor, con aspecto descuidado y olor a alcohol, apareció tambaleándose. Era conocido en la zona como el Güero, alguien que solía manipular a los niños para pedir limosnas y quedarse con gran parte del dinero. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz ronca. Uno de los chicos señaló a Alejandro. «Este tipo quiere llevarse a Diego». El Güero lo miró de arriba abajo evaluando. «¿Y cuánto piensa pagar por él?», dijo con descaro. Alejandro sintió una punzada de rabia. «No voy a pagar por un niño, no es mercancía». El hombre soltó una carcajada áspera. «Entonces váyase. Aquí Diego trabaja para mí». Diego se estremeció, bajando aún más la cabeza.
Alejandro respiró profundo y habló con firmeza. Él no es tuyo. Tiene derecho a elegir. El silencio cayó unos segundos. El grupo de niños miraba expectante, como si ese instante definiera un destino. Diego, con voz temblorosa, rompió la tensión. Quiero escuchar lo que él tiene que decirme. El güero lo tomó del brazo, pero Diego se soltó con fuerza inusual. Alejandro dio un paso adelante, con la mirada fija en el hombre. No lo obligues. Si de verdad te importa, déjalo decidir. El ambiente se volvió denso. El resto de los niños observaba con los ojos abiertos, como si fuera imposible imaginar a alguien enfrentando al güero. Finalmente, éste escupió al suelo y murmuró con desprecio. Haz lo que quieras, chamaco, pero no vuelvas llorando cuando ese rico se canse de ti. Se alejó tambaleándose, dejando tras de sí un silencio pesado. Diego, todavía temblando, miró a Alejandro. No sé si puedo confiar en usted, pero quiero intentarlo. Alejandro asintió con emoción contenida. Había ganado un primer paso, pero también comprendió que el camino sería largo y lleno de pruebas. El compromiso de Alejandro con Diego empezó a manifestarse de formas que sorprendieron incluso a él mismo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una extraña dualidad. Por un lado, la presión de su mundo empresarial, y por el otro, la creciente necesidad de dedicar tiempo al niño. Lo que al principio parecía un impulso momentáneo, se estaba convirtiendo en una decisión consciente. Una mañana, mientras revisaba documentos para una junta crucial con inversionistas internacionales, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Diego. «Señor», su voz sonaba insegura, «¿de verdad va a venir por mí hoy?» Alejandro miró el reloj. Tenía apenas 30 minutos para llegar a la reunión. Podría excusarse, pero recordó la promesa. Cerró la carpeta y contestó con decisión. «Claro que sí, Diego, espérame». Colgó el teléfono, tomó las llaves de su auto y salió de la oficina ante la mirada atónita de Mariana. «¿Va a dejar la junta?», preguntó incrédula. «Sí», respondió Alejandro con firmeza. «Hay cosas más importantes que un contrato». Esa decisión lo sacudió por dentro. Nunca antes había cancelado un compromiso de negocios por algo personal. Mientras conducía hacia el parque donde Diego lo esperaba, sintió una mezcla de nerviosismo y alivio. Diego lo recibió con una sonrisa tímida, la primera que Alejandro había visto en su rostro. «Pensé que no vendría», confesó el niño. «Te lo prometí, ¿no?», respondió Alejandro, tocándole el hombro con afecto. Ese día lo llevó a un comedor comunitario en Iztapalapa. El lugar estaba abarrotado de familias enteras que dependían de un plato caliente al día. El olor a frijoles y arroz llenaba el aire, mezclado con voces infantiles y risas a pesar de la pobreza. Alejandro, acostumbrado a cenas en restaurantes de lujo, se sintió extraño sirviendo platos de comida con las manos, pero también descubrió una alegría que jamás había conocido. «Gracias, señor», dijo una mujer con un bebé en brazos. «Sin voluntarios como usted no podríamos alimentar a tantos». Alejandro sonrió, pero por dentro se estremecía. Nadie lo reconocía como el millonario famoso. Para ellos era solo un hombre más sirviendo comida, y esa humildad lo liberaba. Diego lo miraba con ojos brillantes, como si no pudiera creer que aquel hombre poderoso estuviera allí, compartiendo con los pobres. «¿Por qué hace esto?», le preguntó en voz baja. Alejandro lo pensó un momento antes de responder. «Porque contigo aprendí que ayudar de verdad no es dar dinero, es dar tiempo». Esa frase quedó grabada en Diego, que sonrió con una mezcla de incredulidad y esperanza. Los días siguientes, Alejandro empezó a visitar orfanatos y casas hogar. Al principio, lo hacía solo para que Diego viera que cumplía su palabra. Pero poco a poco, esas visitas se transformaron en una necesidad personal. Ver a tantos niños con la misma mirada perdida que tenía Diego le abrió los ojos a una realidad que había ignorado. En las noches, al regresar a su mansión, ya no encontraba satisfacción en el silencio de los lujos. En cambio, sentía un anhelo por el bullicio alegre de los comedores, por las sonrisas agradecidas de los niños. Esa contradicción lo descolocaba, pero también le daba fuerzas.
Un viernes, en una cena de negocios, Arturo, su amigo del círculo social, lo confrontó. «Alejandro, ¿qué te pasa? Antes eras el primero en hablar de inversiones. Ahora solo hablas de huérfanos y fundaciones». Alejandro lo miró con serenidad. «Quizás porque estoy aprendiendo que el verdadero éxito no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes». El silencio en la mesa fue incómodo. Algunos lo miraron con burla, otros con desconcierto. Pero Alejandro ya no buscaba aprobación. Ese mismo fin de semana, mientras caminaba con Diego por una plaza llena de vendedores de globos y música de mariachis, sintió algo distinto. Su corazón, antes vacío, latía con una paz desconocida. El cambio había comenzado, y aunque sabía que no sería fácil, estaba dispuesto a seguir adelante. El cambio en la vida de Alejandro y Diego parecía tomar forma, pero la fragilidad de la calle pronto mostró su dureza. Una noche fría, cuando los vientos del invierno soplaban con fuerza en la Ciudad de México, Diego comenzó a toser sin descanso. Al principio, Alejandro pensó que era un resfriado común, producto de tantos días durmiendo a la intemperie. Sin embargo, la fiebre llegó de golpe, quemándole la piel y apagando el brillo de sus ojos. «No puedo respirar bien», murmuraba Diego, con los labios resecos. Alejandro sintió un miedo que lo paralizó. Nunca antes se había enfrentado a la posibilidad de perder a alguien cercano. Había enterrado a su padre siendo joven, pero con el consuelo de que era el curso natural de la vida. Ahora ver a Diego tan pequeño, tan indefenso, lo desgarraba. Sin pensarlo dos veces, lo cargó en brazos y lo llevó a toda prisa al hospital público más cercano. El panorama allí era desolador. Pasillos abarrotados de pacientes, médicos corriendo de un lado a otro y un olor penetrante a desinfectante. Una enfermera lo detuvo al ver a Diego. «Tiene que esperar. Hay muchos antes que usted». «Está ardiendo en fiebre», gritó Alejandro desesperado. «Lo sé, señor, pero no tenemos camas libres». Las palabras lo golpearon como un martillo. Alejandro, acostumbrado a que todo se resolviera con una llamada o con dinero, se encontró con un muro impenetrable, la saturación del sistema. Buscó en los bolsillos, sacó su cartera y habló en voz baja. «Por favor, yo puedo pagar lo que sea». «Solo atiéndanlo ya». La enfermera lo miró con cansancio. «Aunque traiga millones, no hay espacio». Alejandro sintió rabia, impotencia. Por primera vez en años, el dinero no servía para nada. Llevó a Diego a la sala de espera, donde decenas de familias miraban con la misma desesperanza. El niño, temblando, lo miró con ojos llorosos. «¿Me voy a morir, señor?» Alejandro tragó saliva intentando mantener la calma. «No, hijo, no te voy a dejar. Te prometo que vas a salir de esta». Los minutos se hicieron eternos. Cada tos de Diego era como un cuchillo clavándose en el pecho de Alejandro. Observaba a las madres con niños enfermos en brazos, a los ancianos recostados en sillas incómodas, y comprendió que esa era la realidad diaria para miles de mexicanos invisibles para él hasta entonces. Finalmente, un médico joven se acercó. «Tenemos un espacio en urgencias, pero necesitaré que firme este consentimiento. El niño está grave, con neumonía avanzada. Haremos lo posible». Alejandro firmó sin dudar, aunque las manos le temblaban. Acompañó a Diego hasta la camilla, acariciándole el cabello. «Resiste, hijo. No me dejes ahora que apenas empezamos a caminar juntos». Mientras lo trasladaban, Alejandro sintió cómo se derrumbaba toda la fachada de control que lo había acompañado en su vida. No era el millonario seguro ni el empresario poderoso. Era solo un hombre rogando por la vida de un niño. La espera fuera del quirófano fue una de las más largas de su existencia. Caminaba de un lado a otro, sudando frío, con el corazón acelerado. Intentaba rezar, pero apenas recordaba las palabras. Se llevó las manos al rostro murmurando con desesperación: «Dios, si de verdad me hablaste aquella noche, no lo dejes morir». Cuando al fin el médico salió, la expresión de cansancio en su rostro no daba tranquilidad. «Hicimos lo posible. Está en observación. Las próximas horas serán decisivas». Alejandro se desplomó en la silla,
con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente vulnerable, como un niño perdido pidiendo auxilio. Y entendió que la batalla que estaba librando no era solo por Diego, sino también por su propia alma. Las horas de espera se transformaron en un tormento insoportable. Alejandro, sentado en la fría banca del hospital, no podía dejar de escuchar el pitido lejano de monitores y el murmullo de doctores exhaustos. La incertidumbre lo devoraba. Cada minuto que pasaba parecía pesar más que todos los años de su vida. Se levantó, caminó hasta la capilla del hospital y empujó la puerta con manos temblorosas. Dentro, el silencio lo envolvió. Un par de velas titilaban frente a una imagen de Cristo crucificado y el olor a incienso impregnaba el aire. Alejandro se arrodilló, aunque hacía décadas que no lo hacía. Sus labios se movieron sin saber qué decir. «No sé rezar», susurró con voz quebrada. «No sé si me escuchas, pero si lo haces, no me quites a Diego. No lo permitas». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se cubrió el rostro con las manos, sintiéndose desnudo en su impotencia. En ese momento, el recuerdo de aquella voz regresó con claridad. «Lo que hagas por este pequeño, lo haces por mí». Alejandro alzó la mirada hacia el crucifijo y murmuró entre sollozos: «¿Es esto lo que querías mostrarme? ¿Que soy incapaz de salvarlo con dinero? Si es así, lo entiendo. Haz conmigo lo que quieras, pero no lo abandones a él». El silencio de la capilla se volvió denso, casi palpable. Y entonces, como un susurro en lo profundo de su ser, escuchó otra voz. «El verdadero amor no es dar de lo que te sobra, sino entregar tu vida». Alejandro se estremeció. Sus manos temblaron al aferrarse al banco. Comprendió que no bastaba con pagar hospitales ni donar dinero, debía comprometerse con su ser entero. Por primera vez en su vida, sintió que el llamado era total, radical, ineludible. Se quedó de rodillas largo rato, en un silencio que lo transformaba poco a poco. No sabía si Diego sobreviviría, pero supo que, cualquiera fuera el resultado, su propia vida ya no podía seguir igual. Al regresar a la sala de espera, su madre lo esperaba allí. Había llegado en cuanto recibió la noticia. Al verlo, lo abrazó con fuerza. «Hijo, ¿cómo está el niño?». Alejandro apoyó la frente en su hombro, vencido. «Grave, muy grave. Y yo me siento tan inútil». Ella acarició su cabello, como cuando era niño. «No eres inútil. Estás aprendiendo lo más valioso, que no eres Dios. Solo Él da y quita la vida». Alejandro cerró los ojos. Esa verdad lo atravesó como una espada, pero también lo liberó. No tenía que controlar todo, tenía que confiar. Un doctor salió en ese instante, con expresión cansada. «El niño está estable, pero sigue en riesgo. Necesitamos vigilancia constante». Alejandro sintió un respiro de esperanza. Agradeció y volvió a mirar a su madre. «Mamá, te lo prometo, si Diego sale adelante voy a cambiar. No quiero que mi vida siga siendo solo dinero y poder. Voy a dedicarme a algo más grande que yo». Ella lo miró con ternura. «No lo prometas solo por miedo, hijo. Promételo desde el corazón». Alejandro asintió, y en ese momento supo que su prueba espiritual apenas comenzaba. No era solo cuestión de esperar la recuperación de Diego, era cuestión de transformar toda su existencia, de vivir con un propósito real. Con el corazón aún encogido, se acercó a la ventana del pasillo y miró las luces de la ciudad. Esa ciudad que lo había visto convertirse en millonario, ahora lo estaba viendo aprender a ser humano. Las horas más largas de la vida de Alejandro culminaron con una noticia que lo hizo derrumbarse de alivio. Diego había superado la crisis. El médico salió de la sala con una sonrisa cansada y anunció: «El niño respondió bien al tratamiento. Ya está fuera de peligro inmediato». Alejandro cerró los ojos y dejó escapar un sollozo contenido. Su madre lo abrazó con fuerza, mientras él repetía en voz baja: «Gracias, Dios. Gracias». Cuando entró a la habitación y vio a Diego con oxígeno, débil pero consciente, sintió que algo nuevo nacía en su interior.
El niño abrió lentamente los ojos y lo miró. ¿Está aquí todavía?, preguntó con un hilo de voz. Alejandro le acarició la frente. Claro que estoy aquí, y voy a seguir estando. Diego sonrió apenas antes de volver a dormirse. Fue en ese instante cuando Alejandro tomó una decisión que lo marcaría para siempre. No se conformaría con haber salvado a un niño. Quería salvar a muchos. Ese pensamiento lo acompañó en los días de recuperación de Diego, cada vez más fuerte, hasta convertirse en una convicción. Una mañana, ya con Diego recuperándose, Alejandro habló con su madre mientras tomaban café en la sala del hospital. «Voy a adoptarlo, mamá. No solo quiero cuidarlo ahora, quiero hacerlo mi hijo legalmente». Ella lo miró con orgullo y emoción. «Siempre supe que tu corazón no estaba muerto. Hazlo, hijo. Dale la familia que perdió». Pero Alejandro no se detendría ahí. Mientras veía a tantos niños en pasillos del hospital, huérfanos de recursos y de amor, sintió un llamado más grande. Decidió crear una fundación para ayudar a los niños en situación de calle. De inmediato, comenzó a mover contactos legales, pero el camino no fue sencillo. Sus abogados lo miraban incrédulos cuando les presentó la idea. «Señor Ortega», dijo uno de ellos, «¿está seguro de destinar parte de su fortuna a esto? No es rentable, ni siquiera es una inversión». Alejandro lo interrumpió con firmeza. «No busco rentabilidad, busco justicia». Esa respuesta desarmó a todos en la sala. Por primera vez, sus asesores entendían que no se trataba de un capricho pasajero. Alejandro hablaba con una determinación que no admitía discusión. Sin embargo, la burocracia fue otro obstáculo. Cada trámite requería papeles, permisos, firmas, inspecciones. Funcionarios le ponían trabas, algunos insinuando sobornos. Alejandro, cansado de aquel juego, golpeó la mesa en una reunión y exclamó: «No pagaré un peso de corrupción. Si esta fundación va a nacer, será limpia». Su decisión le costó retrasos y críticas, pero también le dio una fuerza que jamás había sentido. Ya no era solo un empresario defendiendo intereses, era un hombre defendiendo un propósito. Mientras tanto, Diego, cada día más fuerte, comenzaba a imaginar una vida distinta. Una tarde, mientras Alejandro lo acompañaba en el hospital, le preguntó: «¿De verdad quiere que viva con usted?». Alejandro sonrió con ternura. «No es que quiera, es que lo necesito. Tú eres mi familia ahora». El niño lo miró con incredulidad, y lágrimas discretas humedecieron sus ojos. «Nunca pensé que alguien quisiera ser mi papá otra vez». Ese momento selló un vínculo inquebrantable. Alejandro entendió que la misión ya no era abstracta, tenía rostro, nombre y corazón. Y aunque sabía que el camino estaría lleno de dificultades, también comprendió que había encontrado la razón por la que Dios lo había puesto frente a Diego. Con la recuperación del niño, Alejandro no solo ganó un hijo, ganó una nueva vida y un propósito que lo llevaría a enfrentarse a un reto mucho mayor. La fundación que Alejandro soñaba finalmente comenzó a tomar forma. Después de meses de trámites, reuniones y resistencia de quienes lo rodeaban, logró abrir la primera casa hogar en Oaxaca, su tierra natal. Eligió ese lugar porque sentía que debía honrar sus raíces, devolverle a su infancia humilde un tributo en forma de esperanza para otros. El día de la inauguración el ambiente estaba cargado de emoción. Decenas de niños entraban al lugar con ojos abiertos de asombro, camas limpias, comida caliente en los comedores, cuadernos nuevos en las mesas. El olor a frijoles recién cocidos y pan horneado llenaba el aire, recordándole a Alejandro su niñez. «Este lugar es para ustedes», dijo dirigiéndose a los pequeños. «Aquí no faltará comida, ni cariño, ni oportunidad». Diego estaba a su lado, orgulloso, vistiendo ropa nueva. Miraba a los demás niños con una sonrisa que mezclaba nostalgia y esperanza. «Aquí nadie volverá a dormir en la calle», le susurró a Alejandro. La noticia de la fundación se esparció rápidamente. Algunos empresarios lo felicitaron públicamente, pero en privado le cuestionaban. «Estás desperdiciando dinero, Alejandro», le dijo uno en una reunión de negocios.
Podrías invertir en hoteles y duplicar tus ganancias. Él respondió con serenidad: no estoy invirtiendo en ladrillos, estoy invirtiendo en vidas, y esas nunca pierden valor. La casa hogar pronto se convirtió en un símbolo de cambio. Voluntarios llegaron desde distintas partes del país. Estudiantes, médicos y maestros ofrecían su tiempo. Una maestra de primaria, de nombre Clara, se conmovió al ver a los niños recibir sus primeros libros. Nunca imaginé dar clases a pequeños tan agradecidos por aprender a leer. Alejandro la escuchaba conmovido. Cada testimonio confirmaba que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, Diego se transformaba también. Había dejado de ser solo un niño desconfiado de la calle para convertirse en un ejemplo para otros. En las noches, reunía a los más pequeños y les contaba su propia historia. Yo también dormía en el suelo, con frío y hambre, pero ahora tengo una familia, y ustedes también la tienen aquí. Los niños lo miraban como a un hermano mayor, alguien que entendía de verdad su dolor. Alejandro, al verlo, sentía orgullo y también gratitud. Sabía que no había sido él quien transformó al niño, sino que había sido Diego quien lo transformó a él. Con el tiempo, la fundación empezó a recibir apoyo inesperado. Empresarios que al principio lo criticaban comenzaron a donar inspirados por su ejemplo. Incluso políticos locales visitaron la casa hogar, aunque muchos con intenciones de tomarse fotos. Alejandro, firme, no permitió que usaran a los niños como propaganda. Aquí no se trata de imagen, dijo frente a ellos, se trata de dignidad. Cada día, al caminar entre los dormitorios, los talleres de carpintería y los salones de estudio, Alejandro sentía que estaba reparando no solo las vidas de los niños, sino también la suya. Ese vacío que antes lo perseguía había desaparecido, sustituido por una certeza. Su fortuna finalmente tenía sentido. Una tarde, mientras el sol se ocultaba sobre las montañas de Oaxaca y el cielo se teñía de naranja, Diego se acercó a él. «Gracias, señor. Bueno, gracias, papá», dijo con timidez. Alejandro lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Gracias a ti, hijo. Tú me enseñaste lo que de verdad importa. La transformación ya no era solo personal, ahora era social, visible, tangible». Lo que había comenzado con una lágrima frente a un niño en la calle se había convertido en un movimiento capaz de inspirar a muchos. Y aunque sabía que todavía quedaba mucho por hacer, Alejandro estaba preparado para enfrentarlo, porque ya no caminaba solo. El tiempo había pasado y la vida de Alejandro Ortega ya no se parecía en nada a la que había tenido antes de conocer a Diego. El millonario frío y distante había desaparecido. En su lugar estaba un hombre sereno, con el rostro marcado por sonrisas sinceras y la paz de quien encontró un propósito verdadero. Una tarde, mientras recorría la casa hogar en Oaxaca, vio a los niños jugar en el patio, correr detrás de una pelota improvisada y reír con esa inocencia que alguna vez creyó extinguida en la calle. El sonido de esas risas lo envolvió como música. Cerró los ojos y respiró profundo, agradeciendo en silencio por todo lo vivido. Diego se acercó corriendo, con el cabello revuelto por el viento. Se detuvo frente a él y lo miró con seriedad inusual. «Papá, ¿puedo preguntarle algo?» Alejandro sonrió y asintió. «Claro, hijo. Lo que quieras. ¿Por qué me escogió a mí? Hay muchos niños en la calle». «¿Por qué justo yo?» La pregunta lo conmovió. Alejandro se agachó para mirarlo a los ojos y respondió con voz suave, cargada de emoción. «Porque en ti vi algo que había perdido. La fe en el amor verdadero. Jesús me mostró tu rostro para recordarme que lo más importante no está en lo que poseemos, sino en a quien amamos». Diego lo abrazó con fuerza. «Usted me dio lo que nadie más podía. Un padre». Alejandro sintió que las lágrimas se desbordaban, pero no las ocultó. Era un llanto distinto al de aquella noche en el centro histórico. Ahora no era de dolor ni de vacío, sino de plenitud. La noticia de la fundación había inspirado a otros empresarios a involucrarse en causas sociales. Algunos incluso abrieron comedores
y apoyaron programas educativos en comunidades marginadas. Alejandro nunca buscó reconocimiento, pero sin proponérselo se convirtió en un ejemplo. En una entrevista, un periodista le preguntó: «Señor Ortega, ¿qué significa para usted el éxito ahora?». Alejandro sonrió con calma y contestó: «Éxito es ver a un niño sonreír porque ya no duerme en la calle. Éxito es volver a casa y que alguien te abrace sin esperar nada a cambio. El verdadero tesoro no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes». Esa frase se repitió en periódicos y noticieros, pero para él no era un eslogan, sino una convicción nacida en lágrimas y transformada en vida. Un domingo, durante una misa en la pequeña iglesia cercana a la fundación, Alejandro escuchó al sacerdote leer un pasaje del Evangelio. «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Sintió que esas palabras se encajaban como la última pieza de un rompecabezas. No cabía duda. Jesús lo había guiado hasta Diego para devolverle el sentido perdido. Al salir, tomó la mano del niño y miró hacia el cielo despejado. «Prometo que nunca más volveré a cerrar los ojos ante el dolor de otros. Tú me enseñaste a mirar de nuevo». Diego lo apretó de la mano y sonrió. En ese instante, Alejandro supo que había llegado a la plenitud que tanto buscó en los negocios, sin encontrarla jamás. Y así, la historia que comenzó con un millonario llorando frente a un niño en la calle, se transformó en un legado de amor, fe y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que transforman vidas. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla. Ahí encontrarás otra historia inspiradora que, estoy seguro, te hará reflexionar aún más.